Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Maya nos crearon. Ellos al crearnos nos vieron inermes y sin crecimiento y se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con aguas fuertes, rocas, hasta llegar a aguas mansas y arenas, creando unos espejos. Y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo en el cual nos reflejamos el uno en el otro, y en la plática y al separarnos crecimos un poquito aprendiendo el uno del otro. Pues hoy tenemos a uno o dos compañeros de los pueblos. No, el maestro de México, ¿cómo está, maestro? Pues yo estoy bien, Uh-huh. ya listo para la conversación. Ok, bueno, introduzcanse en lo que yo atiendo una llamada. Edith, lo mismo, más o menos, ¿dónde creciste? Algo así. Que dé algo de tu persona. Edith. Ok, hola, buenas tardes. Soy Edith García Valderas. Soy originaria del pueblo de San Andrés Totoltepec, en el sur de la Ciudad de México. Yo soy originaria por parte de mi papá. Mi mamá, aunque también es nahua, ella viene de otro pueblo que es San Andrés Mixquic. Y bueno, aquí ya es como se hace la subida después de casada y tener sus hijos hasta llegar al momento de fallecer y quedar ya definitivamente aquí en el pueblo, ¿no? Ya no pidió que fuera regresada a su lugar de origen. En un principio ese era su ideal, pero ya pasados más de 60 años que vivió por aquí, pues decidió que quedara aquí en San Andrés. Preséntate. Bueno, Bueno, adelante. yo soy Raúl Díaz Miranda, soy originario del pueblo de San Andrés Totoltepec. Eh, yo nací aquí, toda mi descendencia ha sido de este pueblo, desde los tatarabuelos. Entonces, pues orgullosamente de San Andrés, aquí tenemos a la vista el Cerro del Ajusco, el Pico del Águila, el Xitle, que son testigos de la formación del pueblo de San Andrés Totoltepec. Venimos de una descendencia de tepanecas y bueno, aquí estamos pues para lo que podamos ayudar en todo lo que sea posible. Uh-huh. Digamos, nosotros, Edith vino a Los Ángeles y nos conocimos aquí tratando de impulsar la visita del padre Solalinde, y de ahí caminamos un ratito aquí por el sur de California, junto con pues todos juntos. Conoció al maestro García, nos conoció aquí Edith, y fue cuando nos conocimos. Sería que hace 10 años, Edith, o hace 2011, 2010. Ya hace 10 años, de hecho fue 2011 donde estuvimos. 2010 estaba yo en la Caravana por la Paz Uh-huh. y de ahí se derivó el conocimiento con Irineo, se vio la caravana de migrantes y en esa caravana de migrantes y al tratar de llevar al padre Solalinde es que nos conocimos tanto tú como con el maestro García. Uh-huh. Y ya, después cuando fui a México por primera vez en un montón de años fue donde conocí también aquí a Raúl, y ahí estuvimos empezando a caminar juntos en lo que podemos con distintas cosas. Más o menos ustedes tuvieron una lucha en su pueblo para tratar de, primero al menos que el pasado no los asediara tanto, ¿no? A pesar de que estaba Peña Nieto y todo eso, tenían ustedes ahí luchas para tratar de tomar el control de su pueblo, que no los asediaran tanto. Creo que Toribio, uno de los pupilos del Negro Durazo, era quien los asediaba o cositas así. ¿Cómo más o menos estuvo esa lucha o cómo se inició, Edito, ustedes dos? Pues mira, en 2010 es cuando definitivamente
rompo con el esquema de a ver quién hace las cosas y intento participar para la subdelegación que era nombrada en el pueblo. Esta subdelegación tenía la característica que era elegida por el pueblo, supuestamente se formaba una junta cívica que la generaba la alcaldía, antes la delegación, y de ahí se hacía la calificación de esta elección. Al yo intentar participar, obviamente se me bloqueó, desde que la imagen es una mujer y siempre habían sido hombres, entonces se empezaron a ver todas las trabas. ¿Por qué definitivamente dijimos tenemos que participar? Porque veníamos trayendo ya una serie de controversias con una familia, la familia Guzmán, que el señor Juan Guzmán fue tío de Toribio, bueno, es tío de Toribio, pero él fue caballerango en las tierras que trabajaba, o sea, era uno de los peones o que manejaba los peones en las tierras que vino a poseer arbitrariamente Arturo Durazo Moreno. Digo arbitrariamente porque solo si le gustaba tu terreno le decía a su licenciado Manuel Cervantes, arréglate Manuel, esto también es parte de lo que vamos a ocupar para lo que ellos necesitaban, casa, pero casas residenciales, no sea casa con casa club, con galgódromo, con muchas propiedades que se juntaban para conformar un solo predio, que eran de él. Son alrededor de 17 hectáreas. Y bueno, pues en aras de ya no tener ese yugo, porque en el tiempo que estuvo Durazo, pues veíamos cómo bajaba tanto el cowboy terrestre como el cowboy aéreo, porque como era jefe de la policía, pues lo bajaban con mucha seguridad y estropeando el tránsito, pero también, pues, no haciéndolo de manera correcta, ¿no? Sino era te quitas porque va a pasar el general, ¿no? Aunque no fuera general, pero bueno. Entonces, en 2010 intentamos hacer esta introducción a la política interna del pueblo y no hubo posibilidades. Sin embargo, al ver este movimiento que ya se estaba gestando, empezaron a juntarse muchos vecinos y a denunciar todavía más arbitrariedades que se tenían. Entonces, por eso es que empezamos con este trabajo ya más profundo a partir de esa fecha. En lo que estuve ahí, uno de los predios que siempre han estado en disputa, no sé si lograron recuperar algunos otros, un predio que está haciendo un cerrito hacia arriba, no recuerdo cómo, pero sí subíamos. Quiltepec. Ítepec, sí. Por lo que platicamos con las personas que me invitaron ahí a comer, ahí arriba en ese lugar un poquito aislado, las ofertas eran de que y ofrezco tanto y lo van a agarrar, ¿no? Y creo que la familia le dijeron, pero ¿cómo aceptaste que te pagara tan bajo? Y por lo que me dijeron las personas que me invitaron ahí a comer, es que vale más la vida de mi hijo, dice. Mejor les entrego lo que me pidan, ahí está. No quiero que le pase nada a mi familia. Era más o menos en la forma como Durazo agarraba las propiedades, ¿no? O hacía lo que quería ahí en ese pueblo. ¿Cómo fue que fueron escogidos ustedes ahí en ese pueblo para que este señor llegara ahí? ¿O ya estaba ahí, ya había alguna propiedad o alguna familiar o algún conocido de él para que se instalara en el pueblo? No, Arturo Durazo llega porque el sur de la ciudad es privilegiada porque todavía había mucho campo comparado con lo que es el centro de la ciudad y además de la vista, ¿no? Es una vista pues increíble, ¿no? De aquí de la parte alta de la ciudad hacia todo el Valle de México, en donde se puede observar desde la zona oriente, que es Iztapalapa, toda Valle esa de Chalco. vista, el centro, hasta el lado poniente, que es Santa Fe,
y era en aquellos tiempos pues todavía más visible que ahora. Entonces, pues le gustó a esta persona, ¿no? Pues una persona que no tenía escrúpulos, eh, y además aprovechándose del poder que tenía, eh, con el apoyo presidencial, su cargo, estar a cargo de la policía en donde pues era de miedo, ¿no? Entonces las personas eh, Arturo Durazo decía, bueno, si le gustaba su terreno, eh, se apropió de poco a poco, digamos, compraba un terreno, digamos, compraba porque realmente, pues, pues lo agarraba a pues la gente aunque no quería. Sí, como la historia que de la que me contó la Sí, persona sí, esta sobre el terreno que sí, está. y así poco a poco se fue haciendo de, si era un predio, se iba con el predio contiguo, después con otro, hasta formar una extensión. extensión bastante grande en lo que ahora es la Casa Tlalpan. Y cabe mencionar que ahora la Casa Tlalpan está en manos de una asociación civil. Este, bueno, eso fue la Casa Tlalpan, pero también eh, a poca distancia está lo que es en esa ocasión visitaste, que es el paraje Quiltepec. Ahí son también extensiones de, ¿cuánto es? 42.000 metros. 42,000 metros. Y luego se fue hacia lo que es el Cerro de la Jusco. Ahí otras hectáreas, en fin, se fue haciendo de muchísimas propiedades. Y de la misma forma, eh, más que nada como extorsión, no como venta. Así Sí, es como se por lo que apropia me dijo de esta persona fue hectáreas. que me ofrecieron y a todo el mundo le dijo, ¿por qué aceptaste siendo tan poquito? Dice, es que la vida de mi familia es más importante que el terreno. Dice, yo no quiero ningún problema con esta persona. Era básicamente, vas a aceptar esto y lo vas a aceptar, ¿no? Y Así es. pues Así era, es, de hecho, el caballerango este que te digo, que hago referencia a Juan Guzmán, intentó invadir esas 42.000 metros que tenemos en el Deportivo. Este paraje fue entregado por Marcelo Ebrard de palabra, no, o sea, nosotros somos de pueblo y de pueblo manejamos la votación de frente a mano alzada y los tratos de palabra, ¿no? Cuando tenían palabra, peso nuestra palabra. Entonces, no se nos ocurrió, no se le ocurrió a la gente que de ese momento, aunque fueran pseudoautoridades, pedirle que fuera por escrito a Marcelo, ¿no? Vino, se le recibió, se le dio de comer, vino con su primera esposa y sus hijos. Entonces, se le creyó, ¿no? Porque él era subsecretario del regente de la ciudad, Camacho Solís, ¿no? Entonces se le creyó y resulta que después, al ser Toribio ya subdelegado, pues resulta que ven los papeles, ven que está sin inscripción en el Registro Público Federal, no estaba inscrito tampoco por la Secretaría de Hacienda, tampoco se inscribió a padrón inmobiliario, y entonces es como empieza a aprovechar. Juan se queda con lo que es Palo Chico, Toribio es lo que quiere la parte de Quiltepec. La Casa Tlalpan, como bien dice Raúl, ah, nos habían manejado que estaba tomada por la UNAM para que pudiera dar el servicio, pero no es así. Es una asociación civil, es la Academia Mexicana de Ciencias, tiene un uso de comodato que teníamos entendido que vencía el año pasado, pero al parecer se prolongó hasta este año. Y aunque hemos hecho trámites, aunque se ha hecho denuncias, aunque hemos asistido a mesas de trabajo, no ha habido posibilidad. Hay una revista, no sé si la alcancen a ver, es La Casa de Durazo en el Ajusco, es de la revista Proceso, está en el año de 1983, toda una investigación que hace Ignacio Ramírez
pero son uno de los documentos, porque tenemos varios documentos, varios videos, varias entregas. Tenemos una demanda que habla de que la alcaldía, al rescatar este predio, es para beneficio de la comunidad y que la alcaldía se va a hacer custodia de él, pero de repente en 2010 también, justo con Toribio y Higinio Chávez, quitan la vigilancia por no haber presupuesto. Esto permite que en 2016, al finalizar uno de las administraciones, cuando hacen el periodo de transición, se genere un número oficial, ¿no? Y con eso ahorita supuestamente tiene una posesión un individuo que es prestanombres. Esa es la realidad, ¿no? Pero Toribio no se quedó quieto, ¿no? O sea, después de ser subdelegado, se mete como coordinador de los pueblos, dejando en su lugar como subdelegado a otro de sus... No, fue Toribio, fue Israel, de sus allegados, ¿no? De su gente de confianza, siguen sus tropelías. Después de él ponen a Tomás Guzmán, que es su hermano, y en ese momento, aunque quede impugnado el señor logra sacar de las primeras acciones que hace como subdelegado, pues es dar la constancia de domicilio con la que se genera este trámite de número oficial y que supuestamente es de una persona que no es el pueblo, ¿no? Ni siquiera es del pueblo, es de la colonia Guerrero. Pero pues al quedar impugnado, porque se impugnó la convocatoria para esta elección, el pueblo opta por cambiar su forma de gobierno, ya que no sea un subdelegado, porque no nos convencía la manera de trabajar y sobre todo que al entrar tú como subdelegado entrabas dentro de la estructura y te otorgaban un sueldo. ¿Este sueldo qué significa? Que tu patrón es la alcaldía o la delegación en aquel momento, a que le tenías que rendir cuentas es a la delegación. Nosotros, al cambiar la forma del gobierno en 2018, generamos un colectivo, ya no que sea unipersonal la figura de autoridad, sino retomando nuestros usos y costumbres, formamos un colectivo que trabaja de manera honorífica y que su patrón único es la Asamblea General del Pueblo, ¿no? La Asamblea Comunitaria. Vamos un poquito por partes, porque yo estoy medio familiarizado con lo que hemos caminado juntos. Sé que Toribio ha asediado, hubo amenazas cuando estaban ustedes tratando de sacarlo de varios predios. Creo que había una gasolinera que quería instalar a fuerza de su posición, y él es parte de lo que quedó o del pasado que dejó Durazo, o han dejado las instituciones acostumbradas al atropello, al ver que agarro, y si no lo agarro por buena manera, busco la forma de asediar a la gente, intimidarla, para quedarme con la... Es más que nada esa figura del pasado, ¿no? La que está ahí. Al tiempo tenían ustedes una disputa con que una gasolina que quería poner un lugar bastante concurrido y peligroso, muy inseguro. También quería tomar el predio de Quiltepec. Disculpen los nombres. Varias cosas en las que el pasado no ha cedido de asediarlos a ustedes como grupo, como figura de gobierno de un pueblo originario. Están tratando de un modo o de otro de no perder lo que estaban acostumbrados ellos a tener, o algo así más o menos, o quién o cómo se generó la figura de Toribio, de dónde viene, cómo es parte de ese pasado, de lo que dejó el Durazo, de lo que todavía está integrado a las instituciones, porque todas las acciones que ha tomado él de asusarles gente, de actuar con cierta violencia e impunidad, no parece que sean castigados ni perseguidos, como que hay todavía una conexión con el gobierno actual. ¿Cómo se describiría Toribio desde su... ¿Cómo llegó este personaje ahí a la condición actual de actuar con impunidad, siendo parte de un pasado muy condenable, lo del Negro Durazo? Sí, pues mira, no era gasolinería, es gasera. Y sí, está en alto riesgo porque obviamente todas deben de tener una normatividad. Si te das cuenta, hasta aproximadamente
5 años para acá lo mucho, es que se han empezado a generar gaseras en la Ciudad de México. Antes todas eran clandestinas y siguen siendo para el sur de la Ciudad de México porque dañan el suelo, porque tenemos la protección al suelo. Al ser pueblos originarios, formamos parte o tenemos a bien un territorio y ese territorio lo defendemos, porque el territorio no significa nada más tener la tierra, la posesión, es todo el suelo, el subsuelo, pero también el medio ambiente, el aire, todo lo que se genera en ese territorio, la fauna, la flora. No es nada más tener un territorio para construir tu casa, sino es un territorio que estamos hablando de aproximadamente 3.200 hectáreas, que es lo que conforman el territorio de San Andrés Totoltepec. ¿Esto qué significa? Que tiene el pueblo su casco y tiene también sus colonias que están ubicadas en el territorio de San Andrés. ¿Y por qué insisto en el territorio? Porque, bueno, este territorio fue comprado desde los ayeres, desde los tatas, como decía mi esposo, es tener siempre se tuvo esa visión de hablar con el virrey y de pedir que se nos dieran esas tierras. Obvio, no fueron dadas porque sí, se le compraron, se le pagaron al virrey. Después se le pagaron otra vez la porción de tierra que dieron para los, ay, ¿cómo se llama el que dio la porción de Hacienda de Jocó? La Rauri. La Rauri. Tenemos todas las cédulas reales, no hablo solo porque me imaginé esta historia, sino que tenemos las cédulas reales que hacen constar esta parte y luego ya en el 80, con otra vez llegar a soportar ese tipo de autoridades, la gestión de Salinas de Gortari, se amplía el territorio de la dotación de tierras ejidales. Tenemos también la zona comunal, pero ellos están por hecho, más no por derecho, es decir, no están registrados como tal, no se les ha reconocido, aunque se han metido juicios y todo a la reforma agraria y al registro agrario, al RAN no se ha logrado su registro como tal. Pero bueno, lo tenemos identificados, o sea, nosotros, esa palabra que te decía en un inicio, que era ley, que se respetaba, que tenía peso, pues es la que nos hace todavía tener este tipo de autoridades, ¿no? Pero de eso abusan los malosos, ¿no? Los mañosos, de buscar en redijos o recovejos o lagunas jurídicas con las cuales nos van despojando arbitrariamente de de nuestro territorio, ¿no? En este caso, Toribio ha tenido como la habilidad, y no ha sido solo de él, ¿no? Ha sido de la gente que le ha vendido información también, como fue Gonzalo Gamboa, en que le vende quiénes son los dueños de los terrenos que muy probablemente no pudieran ser recuperables porque no constituyeron su escritura, o que ya los tenían muy mal físicamente, pues que ya eran ancianos y que no iban a poder dar batalla. Y entonces esos son los predios que tiene invadidos. Pero no conforme con esos de este tipo, no tiene llenadera, ha invadido también barrancas, que hoy, por ejemplo, tenemos accidentes muy frecuentes ahí en el kilómetro 23+700 de la Federal a Cuernavaca, y que es derivado que él ha cerrado la barranca, ¿no? Y, cierran los cauces y entonces el agua tiene que buscar por dónde correr, generando, pues, que haya accidentes en esta carretera, ¿no? No lo ve. Él está tan ciego y tan poseído de querer tener más, esa avaricia que tiene, que hemos detectado que, pues sí, tiene su respaldo, ¿no? No es muy ladino. Promete ayudar a la gente, lo cual no hace, pero la gente se lo cree. Tiene gente atrás que lo apoya. Hoy está muy pegado a Alfa. Alfa cree que le dio votos para poder llegar a la alcaldía de Tlalpan, lo cual no es cierto, pero por lo ladino
y cómo maneja la situación y cómo tiene sus relaciones políticas, pues entonces se le cree que Se tiene cierto peso. perdió la voz. Bueno, maestro García, conocemos a Edith, usted la conoce acá en lo que nos ha visitado y hemos caminado con ella. ¿Qué le da por preguntar ahorita? ¿O cómo? Bueno, quiero aclarar algo. Cuando se habla de los hechos de los tatas para conseguir la tierra, entonces tuvieron la obligación de comprar los terrenos que eran suyos, ¿que no? Así es, eran terrenos que como bien dijo Raúl, venimos de los tepanecas. Suponemos que en esta porción de tierra los primeros pobladores fueron cuicuilcas. ¿Por qué? Porque estamos a 5 kilómetros que a paso normal llegaríamos o recorreríamos en una hora. Entonces, tenemos esa cercanía, pero sabemos que nuestras culturas prehispánicas eran guerreras. Entonces, la siguiente fase es de los tepanecas, son los que nuestros segundos habitantes de la zona. De ahí nosotros teníamos esas porciones, pero llega la colonización, 1492, y entonces empezamos en 1521 con el sufrimiento de Hernán Cortés, ¿no? Que es donde empieza a hacer sus villas y sobre todo hablo de que antes teníamos estas tierras porque se habla del señorío Totoltepec, que es precisamente de donde sale el nombre de San Andrés Totoltepec. El señorío Totoltepec está asociado también con los de Azcapotzalco, de Sosomo, ¿no? Entonces, de ahí es que teníamos tierras y que cuando se hace la conquista, pues somos despojados. Al ser nosotros los indios que medio sobrevivimos, porque acuérdense cómo fue la masacre, que afilaban la espada y luego la probaban en algunos de los indios para poder ver si estaba realmente afilada, pues se hizo esa masacre, ¿no? Fue una matanza la que se generó. Habría que ver a Fray Bartolomé de las Casas para entender esta situación. Pero de ahí es que empezamos a tener ese pseudo-feudalismo que nos protegía en algún momento a los indios, y entonces tuvimos que comprar tierras al virrey, ¿no? Para que nos devolvieran esas tierras, pero no las tuvieron que vender. Y de ahí, ya que está los hacendarios, porque después de los virreyes, acuérdense que vienen hacendarios, de esas haciendas otra vez volvemos a comprarle las tierras, ahora al hacendario, a la Rauri, para que podamos tener nuestras porciones de tierra. Por eso hablamos de 3 pagos, y no son pagos de moneda en curso, sino son pagos moneda oro, ¿no? Bueno. Y hasta así siguen batallando. Es que, bueno, regresaron a la forma gubernamental de basarse en la asamblea, pero ha habido cambios fundamentales con esta implementación o reimplementación del sistema de basar todo en la asamblea. O van a tener que comprar los terrenos la 4ª vez. Sí, miren, tenemos un problema para poder hacer la escrituración. Es cierto, no hemos avanzado. Cuando avanzamos fue en la época en que estuvo Andrés Manuel como regente de la ciudad, como el primer jefe de gobierno, el segundo jefe de gobierno, que sustituye a Cárdenas. Cárdenas deja iniciado cómo se podría hacer la escrituración para este tipo de tierras, y Andrés Manuel es quien lo lleva a cabo a través de Carlota Botey en la DGRT, haciendo ahora expropiación, lo cual los comuneros, que les digo que tienen por hecho y no por derecho este nombramiento, no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque no nos conocen, no nos reconocen los 3 pagos anteriores y todavía hacen una expropiación. Sin embargo, ha sido la manera más limpia de generar una escritura. Los que logramos la escritura, que somos muy contados y que son muy pocas propiedades,
nos benefició al tener ya una escritura que podría utilizarse en estricto sentido para venta, pero nosotros la tenemos para protección de que nuestras tierras pues son nuestras, ¿no? Tenemos legitimidad en ellas y estamos pagando impuestos y vamos a corriente, bla, bla, bla. Pero las siguientes etapas, a pesar de que entra Claudia Sheinbaum a la jefatura de Tlalpan, de la alcaldía, que era delegación en aquel momento, no logra volver a activar esta escrituración. Y tenemos varias etapas pendientes. Hay creo que es 20 etapas y con determinados folios cada etapa, pero no la ha logrado volver a activar. Ahorita, después de que es jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que su primer prioridad era echar a andar esta escrituración, ¿no? Estas etapas que tenía pendientes en DGRT, sin embargo, tampoco se ha logrado. No ha podido moverlo. Es un trabajo muy arduo y muy largo y se tiene, bueno, yo creo que pudiéramos tener como que el apoyo hacia Andrés Manuel, ¿no? Que nos pudiera apoyar ahora que él está como presidente. Sin embargo, no hemos visto mayor movimiento hacia esa zona, ¿no? O sea, ¿por qué se ha detenido tanto DGRT? No tengo a ciencia cierta qué pasa. Retomándolo para San Andrés, esto nos perjudica. ¿Por qué? Porque seguimos sin una posesión, sin un papel que ampare la posesión de esta tierra. Y entonces Toribio se agarra de eso para decir, pues son predios baldíos, ¿no? Y aunque estén con agricultura, es decir, sembramos nosotros todavía hortalizas, sembramos maíz, quien llega a hacer los estudios y que está ligado porque tiene mucha influencia en diferentes instancias, no estoy hablando solo que tenga influencia en el pueblo o con gente poderosa del pueblo, no, sino que está ligado más ampliamente, hace los trabajos como él los dicta. Y esto nos lleva a bien lo que dice el profesor. Nos basamos a la asamblea, logramos tener que incluso generar una jurisprudencia a raíz de poder tener esta forma de gobierno como consejo, pero la autoridad no nos la reconoce. El gobierno mismo de la Ciudad de México habla de que en San Andrés hay 2 grupos en pugna del poder. No somos grupo, somos autoridad. El consejo es una autoridad que fue calificada por el Tribunal Federal Electoral y que es inapelable la sentencia, pero al contrario se está desobedeciendo una orden judicial de no atender al Consejo de Gobierno de San Andrés. ¿Por qué no lo quiere atender? Porque al reconocerse como gobierno, tendríamos ya la facultad de tener el presupuesto directamente del Congreso, ya no pasaría por Tlalpan. Y sí tendría la obligación la jefatura de gobierno asignar un presupuesto directo a San Andrés. No le conviene. Son cotos de poder, aunque seamos de Morena, ¿no? Algo más, maestro. No, entonces bueno, según lo que está escrito en la ley, hay otras posibilidades, un amparo, algo que yendo a las cortes por el Poder Judicial, parece que están en un cañón sin salida, porque no reconocen. Se habla mucho de usos y costumbres, pero si no lo van a respetar, no los van a seguir, entonces son puras palabras huecas. De hecho, la Constitución de la Ciudad de México nos establece en 3 artículos que somos pueblos originarios, qué facultades tenemos y a qué derechos tenemos, pero no los reconoce la autoridad. Tenemos la misma CEPI que acaba de, hace 2 meses, generar la ocurrencia de que hagamos un padrón y tendríamos que irnos a inscribir para que fuéramos reconocidos. Nosotros ya somos reconocidos, somos sujetos de derecho por naturaleza. Ni siquiera tendríamos que hacer esa inscripción al padrón. De hecho, la impugnamos y salió a favor de nosotros, ¿no? Hoy viene el Plan General de Desarrollo, que es planificar en la ciudad cómo va a quedar, dónde van a quedar construcciones, de qué dimensión,
¿Qué se va a hacer con los residuos de agua? No está mal, pero yo nada más tendría una pregunta así muy al aire. ¿Quién va a construir una planta para el tratamiento de aguas negras? O sea, ¿quién económicamente tiene la capacidad de hacerlo? ¿Gobierno o una empresa particular que creo que tiene 4 letras y creo que es Slim, creo, ¿no? Otra vez. Entonces, ¿qué significa que hagan el tratamiento de aguas negras en la Ciudad de México? Pues que todos los drenajes están descargando en las barrancas, pero las barrancas no solo llevan aguas negras, llevan aguas pluviales. Nosotros en el territorio tenemos microcuencas y todo eso se va a ir ¿para dónde? ¿Quién nos va a vender ahora el tratamiento de aguas? ¿Cómo vamos a seguir comprando las dichosas aguas negras del capitalismo? O sea, es profundo lo que realmente viene con este plan de desarrollo y lejos de que veamos que sea un programa colectivo, comunal, comunitario, pues seguimos viendo el rastro del neoliberalismo. O a veces pienso, de verdad, tengo tan cochambroso el cerebro que no puedo ver más allá y que no veo actos de buena fe. Es que ya tienen experiencias en eso, ya no es cuestión de créeme, yo lo prometo esto, es que no han cumplido. Así es. Así es. Teníamos una plática por ahí con Antonio que decía, el pasado se pinta el futuro se pinta con el pasado de la corrupción y eso es cierto. No puedo decir que con el gobierno de Andrés Manuel pues ya se ha acabado. Sería generar una varita mágica y que rápidamente se construyera un México que todos hemos soñado. La corrupción sigue y va a seguir mientras tú no tengas valores. Necesitamos tener ética política. No puede ser nada más que siga viendo mi beneficio. ¿Y por qué la gente le cree a Toribio? Pues porque cree, tiene en su corazón esa esperanza de que alguien lo va a venir a salvar. Nadie te va a salvar. Tienes tú que trabajar, tienes tú que luchar por lo que necesitas, pero también tiene que ver cuánto estás dando, ¿sí? Tenemos a los vendepatrias que el 11 de septiembre nos acaban de atacar otra vez. Llegaron a romper vidrios, llegaron agresivos, llegaron a empujarnos, llegaron a difamarnos, ¿no? Hemos levantado las denuncias y pues creen que ahora sí le hagan caso a las carpetas de investigación. Dijo la fiscal que nos iba a atender, pero Toribio en este momento es funcionario. No participó, no estoy diciendo que Toribio haya roto, haya sido el que rompió el vidrio, pero sí se estaba dando sus vueltas. Sí lo vimos en su carro, ¿no? Cómo estaba dando las instrucciones. ¿No lo filmamos? No. La policía no quiso intervenir porque es un problema de dos grupos. No es posible que los asesores le sigan hablando a las autoridades al oído y las autoridades de verdad no puedan tener una capacidad, un criterio para ver qué es lo que realmente está pasando en San Andrés. Pues alguien eso me dijo una vez, el camino hacia el futuro siempre va a estar teñido del pasado. Digo, es donde venimos y cómo vamos tratando de cambiar las cosas, ¿no? Y no es fácil deshacerse de las costumbres y las formas de actuar, aunque sean erráticas, así de repente, ¿no? Y un ícono en relación, pues a veces hemos tenido discusiones en cuanto a cómo vemos a Obrador. Un ícono no es la solución, sino tiene que estar basado en principios. Y una de las pláticas que tuvimos fue precisamente en lo que estamos tratando de ver por varios lados. Cómo Obrador acertadamente hizo un planteamiento en cuanto a que la corrupción es uno de los factores que destroza la sociedad, refiriéndose a México, pero en realidad esto es generalizado, esto es global lo que dijo él. Es un principio básicamente indiscutible. Sí, la corrupción es uno de los factores que nos destroza y va a destrozar a la humanidad como sociedad, como entidad. Entonces, ¿cómo ver que ese planteamiento que él hizo
tenga su manifestación en la vida práctica social. Eso es lo que tenemos que tratar de ver, cómo llegar ahí, cómo romper la mente que está cautiva en las promesas o formas del pasado que le prometen algún tipo de beneficio o privilegio sin importar ninguna otra persona más que yo o el grupo al que pertenezco. Y en ese sentido, sí, Obrador hizo ese planteamiento, pero en la práctica se ha quedado demasiado corto. Ese planteamiento inspiró también parte de los procesos que están desarrollando en Honduras con Xiomara, tratar de llevar a los políticos a auditorías forenses para ver qué se llevaron, qué se han llevado y ver que si son factores de juicio y encarcelamiento tal vez. Entonces, se está avanzando con el planteamiento de Obrador, también en declaraciones de Petro, al parecer ese principio o ese planteamiento ineludible, indiscutible que hizo Obrador, está también llevándolo a tomar acciones en donde se trate de ver que haya ciertos principios, ciertos parámetros que también en la condición tan conflictiva que tiene Colombia, empiece a darles un marco hacia el futuro. Obrador en muchas formas ha inspirado una especie de movimiento. Quién sabe qué pase con Lula. Pero en términos de lo que documentamos nosotros, muchas cosas se han quedado cortas. Muchas cosas todavía siguen básicamente con los mismos parámetros de ayer. Que un solo individuo haga un cambio no es posible, pero que su planteamiento es válido, puede ser inspiracional y centrarnos más en el planteamiento que estar obsesionados con el ícono, con el individuo, con el caudillo. El principio es válido. Y lo que hemos en la parota, que también viene desde el 2013, tal vez antes, donde Slim quería básicamente inundar unos pueblos y el gobierno se prestó para hacer todo este asedio y asesinatos que están ahí y que todavía te estamos documentando. En las costas de Michoacán, en lo que hemos documentado con pueblos de Chiapas. Entonces, las auditorías, lo que dijo él, tiene su validez, tiene su valor. ¿Cómo agarrarnos del principio, platicar entre nosotros, hacer algún tipo de reunión con todos estos agravios o esta manifestación del principio no completada, no llenada, esta desesperanza de gente a la cual la corrupción todavía sigue vigente y le ha desaparecido familiares, los han erradicado los han desplazado de sus terrenos, en donde todo esto todavía persiste. Pero, ¿cómo integrarnos como pueblo a este debate, a esta condición de la corrupción? ¿Cómo ver que tenemos que platicar entre todos y basarnos más en el principio que en el ícono? Para exigir que el principio tenga una manifestación social. No sé si estoy explicando en forma o poniendo la perspectiva en forma adecuada, maestro García. ¿Qué le da a usted por agregar? No, yo creo que cuando hablamos con gente, por desgracia, por toda la República, hay gente asediada, gente doliente, y cuando hablamos con esta gente, es obvio que tienen que desahogarse, tienen que platicar y compartir su dolencia. Entonces, pero no, para mí, la clave es no juntarnos para simplemente quejarnos, para competir, como algunos dicen, en una olimpiada de opresión. No, es cuestión de reconocer, conocer y luego organizarnos de una manera que se puede llevar a cabo una discusión, ponernos de acuerdo de posibles soluciones, posibles tentativas que podemos hacer y luego seguir platicando para llegar al punto en que ya estamos listos para presentar brevemente nuestro dolor y luego decir, ya que tantos tenemos este dolor en común, que tiene causas particulares y concretas que podemos nombrar, podemos iluminar. Entonces,
ya salir públicamente con este, que sería algo que sería una llamada para que levantamos la conciencia común y oponernos a este proceso que parece que es de varios siglos. Entonces ya para nosotros seres humanos, varios siglos ya es la eternidad. Entonces, pero cómo poco a poco comenzar a buscar la manera de, en conjunto, retar esta situación de tanta corrupción. No sé si te desfié o qué, pero para mí es el punto en que estoy. Si basados en una constitución constatataria al planteamiento de Obrador, es válido, tiene validez, no es indiscutible y que no podemos ir contra él, pero cómo esto va a encontrar su manifestación social, cómo todos juntos hacemos un reclamo y exigimos que esto tenga básicamente algún tipo de resolución. Para mí, en lo particular, lo ideal es que lleve a audiencias forenses a políticos de carrera. Toribio, en alguna forma, no creo que pueda justificar todo lo que tiene con lo que ha ganado. Como hasta cierto punto, como pieza menor de este ajedrez de robos a la nación. Hay muchísimos que no van a justificar lo que tienen. Y es cómo podemos platicar para llegar a un reclamo un poco más conjunto, basado en el planteamiento de Obrador. No sé qué pienses. Bueno, yo creo que han mencionado al presidente, a López Obrador, y de forma general podemos decir que sí ha hecho bastante, ¿no? A su nivel, o sea, la reforma energética, o sea, recuperar Pemex, CFE, el INE que tan podrido está, en fin, ha hecho muchas cosas y ha construido sin endeudar al país, y él ha hecho ese trabajo, pero vamos a hablar de ese nivel. Pero yo creo que de un nivel, un escalón abajo de él, ya no está haciendo su trabajo. Y si todavía nos vamos más abajo hablando de los caciques, porque no nada más es en el pueblo de San Andrés, es a nivel nacional, los pueblos originarios sufren esa misma, como le estás llamando, asedio, en donde se escudan por los usos y costumbres. Eso no quiere decir que vamos a suponer que hay dos personas en cualquier parte, en cualquier pueblo, y haya un conflicto y que la autoridad sea únicamente observador, entonces, bueno, y que no pueda intervenir judicialmente, ahí hay una protección hacia uno de ellos. Y digo que no, más bien se tiene que plantear todo esto en las leyes y decir hasta qué punto realmente sí puede intervenir, aunque seamos pueblos originarios, porque aunque seamos pueblos originarios, estamos dentro de un territorio que es el territorio nacional. Estamos en primera instancia o en segunda instancia bajo la Constitución de la Ciudad de México, ante la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, todo esto, más bien las autoridades, los que no están haciendo ese trabajo que mencionaba, son los que están originando precisamente esa problemática, y todas estas personas, muchas obedecen al poder económico. En San Andrés el poder económico es que son los consorcios inmobiliarios. Realmente la raíz de todo esto son los consorcios inmobiliarios, porque San Andrés todavía tiene territorio que estos consorcios
Se quieren apoderar del terreno, del territorio, del agua. Por cuestión del tiempo, deja tratar de traer, creo que tú también lo conociste, a alguien que me ha impresionado muchísimo y que me hizo ese planteamiento en sí, en lo que me baso en mucho, el padre Prisciliano Peraza. Creo que los dos lo conocieron cuando estuvieron en Los Ángeles y llegamos ahí, si recuerdas con él. Padre Peraza, en lo que caminé con él, me dijo, mira, dice, Antonio, no se trata de ver o adquirir poder, sino de establecer principios. Y si trabajamos bajo principios, muchas otras cosas se nos facilitan para tratar de crear una conversación en donde podamos hacer algo que nos ayude a crecer como personas y como humanidad. Y esta oportunidad creo que nos da Obrador con ese planteamiento, es de integrarnos como pueblo y persona en los debates donde se determine el futuro de todos nosotros, en donde no estamos siendo tomados en consideración la situación de San Andrés, lo que hemos documentado con las personas del ejido Puebla, Panamá, Chenaló en Chiapas, lo que hemos documentado en la costa de Michoacán, es la dinámica de lo mismo, el tratar de apropiarse de recursos o cosas que tienen los pueblos para beneficio de un bien común, amparados por una estructura de poder que desafortunadamente en sus instituciones no nos es útil con los presentes personajes que lo tienen ahí. ¿Cómo llegar a que nos rindan cuentas? ¿Cómo como pueblos empecemos a exigir y a la vez nosotros rendir cuentas? Que esta gente nos dé cuentas. Lo que tienen, lo que se han llevado, los recursos, desde el cacique menor hasta las gentes encumbradas, han entregado nuestros recursos a intereses ajenos a nosotros. Han hasta cierto punto traicionado no solo su labor como administradores sociales, sino inclusive como participantes de una patria a la que la han vendido en pedazos, perjudicando al resto de la población. ¿Cómo llegar a que nos entreguen cuentas estas gentes? Y tratar de utilizar el planteamiento que Obrador hizo, que es válido, para que nos entreguen cuentas. Es cierto lo que él dijo, la corrupción nos está destrozando. ¿Cómo vamos a llegar a que esto se elimine, pero solo bajo la presión del pueblo? Yo, en lo particular y en lo que ustedes me han conocido, no creo en las instituciones, no creo en los partidos. Yo creo que es un poder entre la conciencia y el poder. Y si me alejé del padre Solalinde fue porque cuando se acercó al poder yo consideré que dejó de ser conciencia. Y para mí es una cuestión de conciencia y poder. Pero ¿cómo llegamos a crear este diálogo, a ser integrados en algo que nos dé como población un qué decir en nuestro futuro? Yo creo que definitivamente es un trabajo titánico. ¿Por qué? Porque hay que quitarnos 500 años de yugo, ¿sí? Esta colonización no fue de la noche a la mañana, ni fue pacífica, ni fue conveniencia, no fue hablada, fue masacre, ¿sí? Y masacre que nos llevó a que los indios que han sobrevivido, la resistencia, ¿cómo la dio? Agachándose, subyugándose. Y sí, en lo particular tenían o siguieron con sus creencias, adorando a sus ídolos o suplantando el ídolo nuevo en el antiguo, haciéndole creer al monje, al misionero que iba ya en aras de la conversión que les venían a poner porque íbamos a ser europanizados, pero no lo traía de raíz. Ahora, ¿qué pasa con la gente que está mañosamente creyendo que si le da su torta de jamón, ya la hizo y vende su voto? Pues es que realmente no se le ha quitado esa subyugación. Y hoy les pones un plato de comida de comedor comunitario que lo intentó esta Claudia, y lo que dicen es que qué bueno que nos los dan, son nuestros impuestos, pero no ven más allá, no ven qué hay de trasfondo. No es nada más el plato de comida caliente,
Es que, ¿quién te lo está dando y en aras de qué? Nosotros, ¿por qué queremos recuperar estos terrenos? Porque tenemos el sueño de lograr tener una escuela de formación política, que vayas al partido que quieras, al partido que se te dé tu refregada gana, pero que vayas con ética, que vayas con principios, que sepas lo que es una solidaridad, que es una economía solidaria, que es no trabajar para un patrón, sí trabajar para el bienestar común, para el bien común, que dista mucho del bien vivir. Ese buen vivir es capitalista. Tú chígale y entonces logras tener, y porque tú tienes poder, tú lo logras y tú sales y tú eres intelectual y tú puedes hacer cosas. No es cierto, no puedes triunfar así. Triunfas en comunidad, triunfas realmente cuando ves que tu pueblo, que tu familia, para empezar, la está haciendo. Y la está haciendo no porque tenga mucho dinero, ni porque haya logrado una casa, una mansión, sino porque realmente está aprendiendo a trabajar y a amar la tierra. Eso es lo que no entiende la autoridad de San Andrés, que amamos nuestra tierra y que es un ejemplo muy burdo, es un ejemplo hasta a lo mejor tonto, pero cuando se hace una construcción, ¿sí? Cuando vemos que están sacando tierra de un espacio, decimos, ay, es que esos terrenos eran de mi papá, y si nos regalaran tantita tierra, y si se pudiera llevar esa tierra, en lugar de irla a tirar quién sabe a dónde, si la dieran en nuestro terreno, es por conservar esas piedras, esa tierra, ese esfuerzo de los abuelos que se partieron, que dejaron ahí los pulmones, que mi abuelo murió de cáncer por falta de alimentación oportuna. Entonces, valoras ese esfuerzo, ese sacrificio de los antepasados y entonces sí, es extremoso a lo mejor pensar en que quieras llevarte la tierra, las piedras, porque cuesta, tiene un costo, ya no es tan fácil trasladarlo, tienes que pagar por ello, ¿no? Pero sí sigues con ese amor de no deshacerte de lo tuyo, de no, hoy no tengo para comer, entonces vendo ¿qué? Mi sala y entonces con eso ya como, no, porque sé que voy a perder, no puedo partir así estas porciones de tierra y entonces las conservan como lo hicieron mis abuelos, para los nietos, para los tataranietos. No lo pensaban para que ellos se lo llevaran al cielo, pensaron para la gente que venía atrás de ellos, que pudieran tener el nogal que dura 10 años en dar, que pudiera alguien disfrutar de ese nogal. Ese es el amor a la tierra, ese es el amor a las microcuencas, ese es el amor a la protección de nuestra agua y no estar tomando esta agua embotellada que hoy tenemos. Pero no puede ser solo para mí, para mi familia. Tiene que ser para mí, para mi familia y mi comunidad. Cómo vivo en comunidad, pero no lo puedo hacer, o sea, no puedo hacer esta comunidad solo desde fuera, solo diciendo cómo puedes vivir. Tengo que vivirla, tengo que fraternizarla, ¿sí? Y a través del ejemplo, no es decirle, mira, este es el catálogo de ética que tienes que seguir, sino a través de vivirlo, de dar ese ejemplo con vida, es como puedes ir cambiando. ¿Por qué le cuesta al originario o al indígena creer en el blanco, en el capitalista? Porque sabemos cómo nos transó, cómo nos veían los españoles en esa invasión y cómo nos ve hoy el tonto mexicano que se cree güerito y que ya la va a hacer con el sueño americano y que va a dolarizar el país. ¿Cómo le va a creer? No podemos mostrar eso, tenemos que cambiar la estructura de nuestra política, pero la tenemos que hacer desde abajo. No va a ser para mañana, Toño, tú muy bien lo sabes, quizás no lo vamos a ver nosotros, pero se van a crear las bases. Y esta lucha no es solo de San Andrés, no es solo de la Ciudad de México, no es solo de México, ni siquiera de México, es todo el continente americano, todo el famoso Abya que desde cuántos años viene luchando por tener esa independencia. Y esto no lo podemos platicar así de abierto con Argentina, por ejemplo, que tiene todavía un clasismo mucho más grande.
Chile lo entiende y lo expresa mucho más bonito que como yo lo estoy diciendo, pero tenemos que acercarnos a ellos, tenemos que tener estas conversaciones porque apenas son las que nos van a ayudar este tipo de reuniones a soñar con el mundo que realmente queremos vivir. No podemos esperar a que venga otro Milano, ¿sí? Que es Emiliano Zapata, a devolvernos la tierra. No va a haber otro así. Ya somos nosotros los que tenemos que estar al frente. Y si bien es cierto, la realidad es que desde el 10 de septiembre sabíamos que iban a hacer la toma de la subdelegación, lo que era la subdelegación hoy sede de gobierno. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos a quedar allá. ¿Por qué? Porque no lo íbamos a permitir, porque al haber estado adentro, es que pudimos filmar todo cómo se dio. Y si no, no hubiésemos tenido ningún testimonio para poder difundir. Eso es lo que hay que hacer, romper el miedo, vivir con la comunidad. Y la comunidad reaccionó porque hoy que vemos los videos, éramos más pueblo que ellos. Y ellos les dio miedo que ya no pudieron seguirnos golpeando. Claro, toman la delantera, esto sirvió para que chillando en la alcaldía les dieron recursos que no nos dieron a nosotros como autoridad y con eso hacen su 15 de septiembre. Pero ¿qué generó? La borrachera, unos ríos de alcohol horribles, porque fue a lo que se enfocaron a hacer un circo que parecía carnaval más bien, más que un acto cívico, el desfile. Entonces, la gente reconoce eso que estamos haciendo, pero lo tenemos que vivir. No podemos decir, hazle así, hazle asado, ¿por qué no hacen? No, tenemos que estar aquí. ¿Y qué es lo peor? ¿Necesitamos recursos? Sí, sí se necesitan recursos. Pero mientras empecemos a producir, que es la parte que hemos ido haciendo Raúl, Fernando, yo, empezar a producir los alimentos, empezar a producir la proteína que se requiere, es como hemos ido avanzando. No tenemos para vender, no subsistimos todo el año con esto, pero sí no nos hemos quedado con hambre. Sí tenemos que voltear a ver. Me costó mucho trabajo entender esto, entender por qué mi hijo no quiso salirse a una oficina a trabajar, porque él prefirió la familia. Y yo dije, es que no quiere trabajar, es que no quiere progresar. No, es romper con esa ideología de capitalismo. Y cuesta entenderlo, cuesta hacerlo, pero más cuesta si no lo hacemos en este momento o nunca. ¿Sí? Bien, ahorita estábamos tratando de ver si, por lo que la suerte que tuvimos el maestro y yo de que en forma accidental nos cayera el programa de radio en KQBH, una estación muy pequeñita en el este de Los Ángeles, con una, no se alcanzó a ir a 3 o 4 kilómetros fuera del Conservatorio de Arte, pero nos dio esa oportunidad para poder documentar todo esto. Varias personas de distintos lados, con dolores extremos, quieren ser escuchadas, y si no podemos tratar de buscar juntarnos para al menos escucharnos entre nosotros y acordar si entramos a un foro más grande para exponer nuestros dolores y también nuestras exigencias conforme el planteamiento de Obrador, que todo esto no les ha llegado a ellos, que ellos todavía son víctimas y les han desaparecido familiares, los han erradicado de sus tierras, todo esto. Juntarnos para tratar de ver si no somos escuchados o no nos atrevemos por las consecuencias posibles, tomar una responsabilidad conjunta, hacerlo en forma más abierta, tal vez en el Zócalo o algo, pero primero es tratar de reunirnos, tratar de platicar entre nosotros. Lo que el maestro, escuchamos una persona de las costas de Michoacán, dice, mira, es que nosotros realmente con la muerte de mi hermana, de nuestros padres, lo que nos han hecho, nos han quitado la tierra, estamos en tierra ajena apenas comiendo, hechos bola en un cuarto, no sabemos si vamos a sobrevivir más, cuando teníamos básicamente un arraigo y una forma de vida que nos han quitado. Nosotros somos muertos en vida. Ya no nos importa qué nos pase, queremos ser escuchados. Pues tratar de ver que esto, si la apertura que dio Obrador con su planteamiento, nos lleve no solo a iconizar o idealizar un individuo, sino a tratar de que ese planteamiento, como dijo el padre Peraza, ese principio,
es una forma de que todos maduremos como personas y como también tal vez como sociedad. Sabiendo que hay todo esto, intereses personales, avaricias, y que el ser humano va a ser así, pero ¿cómo buscamos algo en donde podamos mediar para que no lleguemos a estos extremos, a los extremos que hemos llegado como especie, como humanidad? Pues yo le apuesto mucho a la economía solidaria. Sí. Y sí, ha costado trabajo. Sí, hoy no tenemos un tianguis verde o un tianguis donde vendamos nuestros productos, pero pues por lo menos nos ha tocado entre nosotros hacer el intercambio. Yo veo que tienes rábanos, yo te doy, no sé, ejotes, ¿no? Por decirte algo. Y la tierra ha sido tan noble que te sigue aportando, ¿no? Te sigue permitiendo tener ese cultivo, ¿no? Hace un año mi papá había sembrado chayote y la verdad dijimos, no, pues ni se va a dar, o quién sabe si se dé, quién sabe si sirva la tierra. Nos sirvió para regalar mucho chayote, Y crear mucho sombra, chayote que es dimos. tan productivo que hasta sombra te da. Sí, y la verdad es que es diferente el sabor, es diferente la forma en que los puedes comer, porque también buscas la manera de cómo variar este Bueno, alimento. Vamos saliendo. Es bueno, cierto, yo eh, entiendo a esta gente que está desplazada, que tiene que salir, que tiene que emigrar, que se tiene que enfrentar a muchas contrariedades, pero yo creo que lo que menos debemos de tener es miedo. Y lo demostramos este 10 de septiembre. sí. Estuvimos ahí, no pasó nada, fueron dándose las cosas tan en tiempo, sabíamos que podían llegar y siempre fuimos preparándonos, ¿no? Teníamos ya un protocolo donde hablar. Claro, se nos cae, ¿por qué? Porque la autoridad no nos hace caso, porque las patrullas no llegaron, porque aunque nos mandaron policía de los diputados del Congreso Federal, llegando aquí los mismos hijos desobedientes los encaminaron mal, dijeron que ya estaban llegando a negociación, que no eran necesarios, porque venía la policía antimotines y todo, pero lo disuadieron, vaya. Entonces, tenemos que ahora ampliar ese protocolo, no quedarnos solo en el interior. En algún momento perdí la brújula de decirles a ustedes, por ejemplo, que estaban en el exterior, que empezaran a difundir, ¿no? No creímos que fueran a hacerlo, es más, no creíamos que iban a llegar, porque si él era ya funcionario del Toribio y ya estaba dentro de la alcaldía, dijimos, no se va a arriesgar. Pues sí, sí se arriesgó. Ya no podemos dar esas falsas esperanzas de que a lo mejor no pasa nada. No, sí va a pasar y hay que prevenirnos y hay que difundir. Edith, en sí lo que estamos trabajando nosotros para ver si estas esperanzas o estas malas experiencias, estos dolores se juntan para que todos platiquemos y intercambiemos y vemos cómo caminamos. Ya básicamente cuestionando al Estado y cómo, a pesar de este principio, aún no se manifiesta con los de abajo, pero que platiquemos. La gente que hemos conocido que está muy desesperada, están, como dijo ella, estamos muertos en vida, ya que nos Sí, importa lo que nos hagan. sí, y a veces habrá que negociar la parota, por ejemplo, mi papá les decía, tenemos que hacer una asociación civil en la que podamos realmente vernos nosotros, unirnos como comunitarios, como gente que estamos aquí en la parota y hacer que nos contesten, ¿no? O sea, que como decía el maestro, que de manera formal, que aplicando las leyes, se nos dé claridad en lo que se está haciendo y no dejarnos. No nos vamos a oponer siempre al pseudo progreso que nos ponen, pero que no lo manipulen, que nosotros también seamos copartícipes de este producto que nos dan, ¿no? Que se va a sacar, que no sea otra vez el neoliberalismo que es llega un individuo y saca tajada de todo lo que quiere y a los otros nos quedamos milando, ¿no? No, tenemos que ver, ¿se va a hacer el Tren Maya? Ah, bueno, ¿y en qué va a beneficiar? ¿Realmente va a beneficiar? ¿Realmente lo queremos? ¿Realmente hicieron consultas o las consultas solo están siendo a las pseudoautoridades, a las cabezas? ¿Cómo está bajando la información? Y eso es lo que tenemos que estar muy al pendiente. Es mi opinión. Es tratar de integrarnos como pueblo en esta dinámica y cuestionar, pero primeramente exigir que rendición de cuentas. Conocernos.
Conocernos porque, por ejemplo, decías de Lula, ¿quién sabe si irá a funcionar? Pues no va a funcionar si no lo echamos a andar, ¿eh? La gente sigue esperando algo que hagamos y que se nos abra la puerta de alguna manera. Pero ya que Tuviste, tenemos la puerta abierta, no nos atrevemos a girar la manija y entrar, pues de nada nos va a servir. tuviste si nos ayudaste con las muchachas que tomaron el riesgo de ir a Colombia de Honduras. Uh-huh. No, todos contribuimos con poquito y tal vez un día logremos mucho. Uh-huh. ¿Entiendes? Cómo nos conocemos, cómo vemos, cómo intercambiamos estas experiencias, cómo a veces con miedo, porque pues son cosas a veces riesgosas. El poder, la gente que está acostumbrada a manipular, a tener beneficio de lo que tiene, no lo deja ir así nomás porque una pila de locos le dijeron ya estuvo. Esta gente no se va en silencio. Así es, pero también nuestra tarea en lo personal es yo estar al pendiente de cómo va la situación en cada uno de estos puntos. No esperar a que llegue cualquiera de nosotros a tocarte la puerta y decir, oye, ¿conoces a Petro? No, 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 yo ya lo conocía y por eso me integro y por eso hago, ¿no? No estoy aislada, tengo que estar muy al pendiente de cómo están pasando las cosas y hacia dónde vamos, ¿no? Ahorita Gustavo Oliveira es un compañero que está muy metido en la Facultad de Ciencias Políticas aquí en la universidad, escribe muy bien y yo creo que es otra de las personas que se puede utilizar para que podamos empujar esta candidatura de Lula. No es la panacea, como no lo es Andrés Manuel, como no es Emiliano Zapata, como no lo es cualquiera, porque todos somos limitados, seres que vamos a tener solo un tiempo de vida, pero sí podemos dejar un pedacito, un granito de arena para la construcción del buen vivir. Eso es lo que realmente le apostamos. Sí. Pues tal vez no tengamos la ventaja que tuvieron las gentes de la revolución con la oleada de anarquistas que fueron expulsados de Europa y vinieron a enseñar una nueva perspectiva, ¿no? Que cayó en México, cayó en varias partes. Hoy tenemos que tratar de integrarnos como pueblo con una conciencia propia que tenemos que desarrollar entre nosotros. Maestro García, algo que quiera decir, ya nos pasamos. Dinos. Ya nada más para terminar, yo creo que ninguna corriente es la que podemos poner o tomar de otros lados y aplicarla aquí en cada uno de nuestros lugares. Ni Lula va a poder ser Andrés Manuel, ni va a poder Petro ser Andrés Manuel. Una política que esté acorde a su pueblo. El anarquismo no puede ser puesto o impuesto en México o en San Andrés, por ejemplo, porque a Edith le guste, sino va a tener que trabajar Edith de tal manera que se genere una forma de autoridad que sea acorde con el pueblo, con su idiosincrasia, con su cosmovisión, con el respeto de sus costumbres, de su cultura. Eso es lo que tenemos que hacer, pero que haya una línea, que haya un objetivo hacia dónde vamos. Perdón, ya maestro, discúlpeme. No. Yo llego a estas conversaciones para aprender de los demás, como dijo Antonio en la introducción, cuando terminamos la conversación nos separamos, ya que estamos ligados por la tecnología, pero nos separamos y ojalá que vayamos cambiado, pensando un poquito distinto, pensando en otras posibilidades. No, nomás yo diría que, como dijo el poeta, que caminando hacemos el camino. Así es. Bueno, vamos yo, parece que de lo último que quiero comentar es que con Edith le comenté que escuché un son de esa música jarocha, de esa música de la Huasteca, y no sé, estas personas me sorprenden porque tienen una agilidad mental muy grande y tocando sus instrumentos y animando. Y a pesar de que son gente humilde, pero tienen muchos principios y valores, y decían en uno de sus sones que nosotros, bueno, que nadie sabe tanto como todos juntos, y eso es muy real. Y también yo creo que nadie puede, unos cuantos no pueden,
con todos nosotros. Ahora, hay muchas, se apegan a las leyes, incluso en muchos niveles de gobierno, en este caso en la alcaldía, en los gobiernos, y no nada más de México, en todos lados. Las leyes, cuando se aplican, y esas leyes muchas veces no son justas. Un ejemplo así muy rápido, las leyes con las que nos quitaban el petróleo, Iberdrola específicamente. O sea, ellos influyeron en los gobiernos neoliberales en México, hicieron leyes a su modo y no quiere decir que la ley sea la justicia. Hay una gran diferencia entre las dos, de ley y justicia. Y bueno, pues a mí me gustó como comencé lo último que quería, en lo que quería participar, esa sabiduría de la gente del pueblo. O sea, la sabiduría no es la instrucción académica que tenemos o que puedan tener las personas. Es otra vez algo muy distinto la sabiduría que el conocimiento académico. Ojalá tengamos más gentes con sabiduría para que esto pueda cambiar. Y la conciencia, ¿no? Nuestros abuelos tuvieron conciencia, por eso aportaron lo poco que tenía para que en aquellos años se expropiara el petróleo y ahora no sé si esté perdiendo esa conciencia, algo está pasando, pero ojalá lo podamos recuperar y podemos ser cada día un pueblo mejor y un mundo mejor, porque eso que está pasando con la guerra, ninguna guerra eh, todo es condenable en la guerra, ¿no? No tiene por qué haber guerras, pero sin embargo está la guerra de Ucrania con Rusia y más que nada la mano de Estados Unidos ahí metida, ¿no? De la OTAN, el brazo golpeador de Estados Unidos. Pero bueno, así está la situación ahora. Yo ya me retiro. Los dejo un ratito porque ya empieza mi siguiente clase. Disculpe. Sí, muchas gracias, Edith. Sí. Esperamos que esta plática tan difícil, la abstracción es muy difícil, porque todos queremos expresar lo que nos es conocido o familiar, que es ustedes la condición de su pueblo. La gente de otros lados van a tratar de expresar lo mismo. ¿Cómo vemos el punto, la condición de fondo para que podamos platicar y en un contexto hagamos un reclamo que nos envuelva a todos? Pero primeramente lleguemos a la plática. Claro, les mandé el teléfono de Fernando Pérez, que también sería uno bueno que pudieran ustedes entrevistar. Es también de aquí del pueblo, pero él no es originario. Entonces ¿Es a quien conozco? Fernando, quien conozco, es otro. Sí, él es. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, vale. Entonces, maestro, algo Buenas que noches. quiera. Gracias. No, ya que se tiene que ir, ¿por qué no cerramos el programa? Ok. Bien. Bueno, gracias. Vamos a tratar de ver si podemos hacer pláticas en común con otras personas y a ver si ya buscamos cómo concentrarnos en qué nos va a unir para juntarnos o tal vez en el Distrito Federal, ojalá en unos meses. Entonces, pues esa es parte de lo que estamos haciendo. Y gracias. Bueno, esta fue la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras nosotros creemos que al tratar de entender por qué pensamos como pensamos, al entender el porqué de nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchísimas gracias, donde quiera que estemos. Gracias, Toño. Gracias, profesor. Buenas noches. Sí, buenas noches y pues hay que seguir macheteando. Gracias.